las dimensiones de las diferentes aberturas. Lo vamos a dividir en 3 puntos. En la abertura superior de la pelvis, el estrecho medio y la abertura inferior de la pelvis o estrecho inferior. Vamos a tirar diferentes líneas que están aquí mismo dibujadas, si observan. Esa línea, la que está aquí, la voy a poner de un color diferente para que la distingamos. Esa que va derecho ahí. Vamos a concentrarnos en la abertura superior de la pelvis. Entonces, esa línea que va ahí en la abertura superior de la pelvis se va a llamar diámetro conjugado. Diámetro conjugado o diámetro antero-posterior. Diámetro conjugado o diámetro antero-posterior. O diámetro promonto suprapubiano. 3 nombres tiene esa línea que ven ahí. Diámetro anteroposterior, diámetro conjugado o diámetro promonto suprapubiano de la abertura o estrecho superior de la pelvis. Tienen que tener en cuenta eso. Esa línea va a medir en la mayoría de los casos en las mujeres 11 centímetros. Desde aquí hasta aquí mide 11 centímetros. Se extiende desde el punto promontorio hasta la parte superior, el pubis, la sínfisis púbica. Vámonos ahora con otro diámetro. El diámetro transverso, que es este. Diámetro transverso, pero tienen que hacer la distinción de la abertura superior o estrecho superior, porque también hay otro diámetro transverso en las demás aberturas, en los demás estrechos que les voy a mencionar. Entonces, esta línea, este diámetro va a medir en la abertura superior de la pelvis 13.5 centímetros en la mayoría de los casos. 13.5 centímetros. Vamos a tener ahora el siguiente, que es el diámetro oblicuo, que vamos a mandarlo desde una articulación sacroilíaca de un lado hasta, desde una articulación sacroilíaca de un lado hasta lo que es la eminencia iliopúbica o iliopubiana del otro lado. Aquí, eminencia iliopubiana. Y aquí, articulación sacroilíaca. Tienen que ser contrarios, uno de un lado y otro del otro. También podría ser tirarla desde aquí hasta aquí. Entonces, ese diámetro oblicuo en la abertura superior de la pelvis o estrecho superior de la pelvis mide aproximadamente, en la mayoría de los casos, 12 centímetros. 12 centímetros. Recuerden que el estrecho medio se extendía desde la articulación entre S4 y S5. Luego por lo que es el ligamento sacroespinoso. Luego en la espina ciática. Luego en la cara interna del acetábulo. Hasta aquí, hasta la parte posterior de la sínfisis púbica y de la cara posterior del cuerpo del pubis. Vamos a tener también aquí diámetros. Vamos a tener 2. Vamos a tener uno que se va a extender desde la parte más posterior, o sea, la articulación entre S4 y S5, hasta la parte más anterior, hasta aquí, de ese estrecho, del estrecho medio. Ese se va a llamar diámetro anteroposterior del estrecho medio. Diámetro anteroposterior del estrecho medio mide aproximadamente 12 centímetros. Y el otro, el diámetro transverso, lo vamos a extender desde un acetábulo, que está aquí, hasta el otro acetábulo que está de otro lado, que está como hacia acá, hacia nosotros. Desde un acetábulo a otro. Ese es el diámetro transverso. El diámetro transverso del estrecho medio va a medir aproximadamente 12 centímetros. 12 y 12, tanto el anteroposterior como el transverso. El estrecho inferior también tiene diámetros. Vamos a tener un diámetro anteroposterior, que es este. Mírenlo ahí. Se va a extender
desde el vértice del coxis hasta el borde inferior de la sínfisis púbica. Ese diámetro antero-posterior también va a recibir el nombre de diámetro coxis subpubiano. Diámetro coxis subpubiano. Y va a medir aproximadamente de 7 a 10 centímetros. De 7 a 10 centímetros mide el diámetro antero-posterior o coxis subpubiano del estrecho inferior o abertura inferior de la pelvis. Ahora, el otro diámetro que encontramos a este nivel es el diámetro transverso, pero ahora de la abertura inferior de la pelvis o estrecho inferior de la pelvis. Diámetro transverso. Y como va desde un isquion, se observan, esto es la tuberosidad isquiática de un lado y la tuberosidad isquiática de otro, como va desde un hueso isquion hasta otro hueso isquion, se va a llamar diámetro biisquiático. Diámetro biisquiático, con DOI. Diámetro biisquiático o diámetro transverso de la abertura inferior de la pelvis o estrecho inferior de la pelvis. Ese diámetro biisquiático va a medir aproximadamente 12.5 centímetros. 12.5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? La diferencia entre una pelvis masculina y una pelvis femenina. Miren aquí, como dice el título de este dibujo, pelvis en el varón. Y aquí la pelvis femenina. Si observan de flash así, ven que son diferentes, ven. Femenina, masculina, femenina, masculina, femenina, masculina. Si observan, miren, son diferentes. Tienen como disposiciones diferentes o una distribución diferente. Entonces, esas diferencias que existen entre las pelvis, tanto del hombre como en la mujer, están influenciadas por dos factores principales. El primer factor es porque los hombres tienen una estructura más robusta, más fuerte, más pesado, más grande, más resistente. Por lo tanto, la pelvis de los hombres va a pesar más y va a ser como más robusta, más fuerte. En cambio, con la de las mujeres va a ser más, menos pesada, menos grande, menos robusta. Y así. Y eso son por la influencia de lo que son las hormonas sexuales, la testosterona, que predispone a esa forma robusta de la pelvis en el hombre. Esa es una de las causas por las cuales la pelvis de la mujer y del hombre son diferentes. Otra de las causas es que la mujer debe adaptar o tener una pelvis que pueda asegurar lo que es el parto. Entonces, por lo tanto, debe ser más grande, más amplia que la del hombre. Entonces, la pelvis de la mujer, si observen, como más abierta que la del hombre, que está como más cerrada. Esta abertura más amplia es para tratar de asegurar o garantizar el parto y así poder perpetuar lo que es la especie humana. Entonces, esos dos factores hacen que las pelvis, tanto del hombre como de la mujer, tengan diferencias, por así decirlo, notorias. Pero que hay que destacar que esas diferencias no son exclusivas de un sexo y otro. Pueden haber pelvis con cualidades de un sexo diferente en el otro sexo. Por ejemplo, una pelvis de un hombre que se asemeje a la pelvis de una mujer y es totalmente normal. Y así viceversa, una pelvis en la mujer que se asemeje a una pelvis de un hombre. Pero mayoritariamente esas diferencias están. ¿Cuáles son esas diferencias? Vamos a ir mencionándolas una por una.
lo primero que vamos a ver es que la pelvis de las mujeres, que es esta, sus paredes son menos gruesas, son menos robustas, como había dicho. Todas las paredes de la pelvis son más finas. La abertura superior o estrecho superior en las mujeres es más grande. Esta abertura o estrecho superior de la pelvis es más grande. ¿Para qué? Para tratar de que cuando la mujer quede embarazada pueda pasar por ahí la cabeza del bebé. ¿Qué más? La pelvis menor de las mujeres es también más ancha por la misma causa, para tratar de asegurar que por ahí, por ese canal, cruce lo que es el bebé y puedan nacer. La sínfisis púbica, aquí, esta parte, en las mujeres es más bajita, está más hacia abajo que los hombres. Lo de los hombres está como más elevada. ¿Lo ven? Como más alta. Es la sínfisis púbica en el hombre, pero la mujer es como más pequeña. ¿Ven? La concavidad que produce lo que es el sacro aquí a este nivel, es más acentuada que en la de los hombres. Es más cóncava el sacro y el coxis en la mujer, es como así. Pero en los hombres es más aplanado. Sí, esa sería la de un hombre, la diferencia. Y esa sería la concavidad en una mujer. Para lo mismo, tratar de asegurar el parto. Entonces, la concavidad sacrocoxigia es más acentuada en las mujeres. También las ramas isquiopubianas aquí. Recuerden que la rama isquiopubiana es la fusión de la rama inferior del pubis y la rama del isquio. Entonces todo eso lo llamaríamos rama isquiopubiana. Las ramas isquiopubianas en las mujeres son más delgadas y más separadas una de la otra, tratando como de ampliar más el diámetro para que pueda caber la cabeza del bebé y asegurar el parto. Por lo tanto, como son más separadas y son más finas, es un ángulo que se forma aquí, el ángulo subpubiano, aquí esta parte, este en el hombre, pero en la mujer, si observan, es más amplio. Ese ángulo subpubiano o arco subpubiano aquí es más amplio y se podría decir que es la distancia entre el dedo pulgar y el dedo índice. Si ustedes abren el dedo pulgar y lo ponen como una L, al conjunto con el dedo índice, van a tener el diámetro aproximado de lo que es ese arco que se forma ahí, o ese ángulo subpubiano. En el hombre, como están más pegadas esas ramas, ese ángulo entonces es como más triangular, y va a ser la diferencia entre el dedo índice y el dedo mayor. Si ustedes ponen como así, el símbolo de amor y paz, que hacen mucho los japoneses, ustedes ponen los dedos así, ese va a ser como el diámetro o la forma que tiene ese arco o ese ángulo subpubiano en el hombre. Y es más estrecho, más pequeño. ¿Qué más? La abertura inferior de la pelvis, a su vez, también es más amplia por todo lo que hemos ido mencionando. Los agujeros obturados en el hombre van a ser ovalados, mientras que en las mujeres van a ser un poco más triangulares. Los agujeros obturados en las mujeres son triangulares y en el hombre más ovalados. Entonces, ahora vamos a ir mencionando todas las articulaciones que vamos a tener en la pelvis. Una de las más importantes es esta que está aquí, que es la articulación sacroiliaca. Recibe el nombre de las articulaciones del hueso que se articulan. Articulación sacroiliaca. Es esa. Articulación sacroiliaca. Entonces, la siguiente articulación es esta aquí. La articulación de la sínfisis púbica. Sínfisis del pubis, ahí. Vamos a tener también aquí otra articulación, la articulación lumbosacra, entre las vértebras L5, lumbar L5 y el sacro. Articulación lumbosacra.
Vamos a tener también aquí la articulación sacrocoxígea a ese nivel. Y aquí en el acetábulo, con la cabeza del fémur, la articulación de la cadera. Eso es lo que forma la cadera. Y la cabeza del fémur y el acetábulo, la cavidad acetabular. Y por último, ya vamos a ver los tipos, la clasificación de pelvis, los tipos de pelvis que hay. Esa clasificación se llama la clasificación de Caldwell y Molly. Entonces, esa clasificación va a dividir las pelvis en diferentes formas. Vamos a tener una pelvis androide, una pelvis ginecoide, una pelvis antropoide y una pelvis platipeloide. Vamos a ir dibujándole cada una de ellas mientras le voy hablando. La primera que le mencioné fue la pelvis androide. Esta va a tener la siguiente forma. Es como así. Algo parecido. No es que yo estoy haciéndolo bien. Va a ser como triangular esa pelvis. Estamos hablando de lo que es la abertura o estrecho superior. Eso es la forma de eso que estamos viendo. Entonces, lo que es la pelvis androide, tiene forma así como triangular. Lo primero que destaca es que esta pelvis no es favorable para el parto. Sí, no es favorable para el parto. Tiene esa forma triangular y entonces no permite que el bebé salga de una manera más fácil a través de ese canal. Aparte de eso, las espinas ciáticas de esas pelvis van a ser como muy introducidas hacia adentro así. Entonces, cuando la cabeza del bebé quiere pasar por ahí, se va a atajar con las espinas ciáticas que se encuentran como volteadas hacia adentro. Sí, son puntiagudas y salientes, o sea, se introducen hacia el conducto pélvico. Entonces, cuando el bebé trata de pasar por ahí, se atasca. Entonces, no es favorable para el parto. Por lo tanto, la evolución ha hecho que ese tipo de pelvis, la pelvis androide, sea más frecuente en los hombres. Sí, la pelvis androide es más frecuente en los hombres, pero eso no quiere decir que exista en las mujeres. Puede existir en las mujeres. Y dentro de las mujeres, el grupo de mujer que tiene ese tipo de pelvis más frecuentemente son las mujeres blancas. Sí. El siguiente tipo de pelvis es la pelvis ginecoide. Esta pelvis es ovalada, sí. Es casi totalmente redonda. Pelvis ginecoide. Esta es la más favorable para lo que es el parto. La espina ciática no sobresalen tanto. Entonces, por lo tanto, es menos probable que el bebé, cuando esté tratando de cruzar por ahí, se atasque. Sí. Entonces, la pelvis ginecoide es como ovoide, en forma de, como así, redondeada en todas sus direcciones. Entonces, muy favorable para lo que es el parto. Este es muy frecuente en cualquier tipo de mujer, de cualquier raza, tanto sea blanca o negra. Sí, la pelvis ginecoide es frecuente en las mujeres independientemente de su raza. Es favorable para lo que es el parto. Tiene forma ovoide. Pelvis ginecoide. La siguiente pelvis es la pelvis antropoide. ¿Cómo es la pelvis antropoide? De la siguiente manera. La pelvis antropoide va a ser así. Como ovalada de anterior a posterior. Esto anterior aquí y allá atrás posterior. Es ovalada anterior a posterior. Sí, como larga de aquí a aquí. Es larga. Es la pelvis antropoide. Es muy parecida a lo que es la pelvis ginecoide.
Es común en mujeres, pero más comúnmente en mujeres de raza negra. Es común en mujeres, pero mujeres de raza negra. Sí. Y también puede aparecer en los hombres. Sí. Entonces la pelvis antropoide aparece, es común en mujeres negras y en hombres. Y así, es alargada antero-posteriormente. El siguiente tipo de pelvis es la pelvis platipeloide. Y lo contrario a la pelvis antropoide. Para resumirlo. Esta va a ser alargada, pero lateralmente. No antero-posteriormente, sino lateralmente. Es más amplia en esta dirección. Esa es la pelvis platipeloide. Entonces, esta es infrecuente en cualquier tipo de sexo. Es muy infrecuente en los seres humanos. Sí. Entonces, ahí la tenemos. Repito los nombres. Pelvis androide, más común en hombres. Pelvis ginecoide, más común en mujeres de cualquier raza. Pelvis antropoide, común en mujeres negras y en hombres. Y esta que está aquí, pelvis platipeloide, que es infrecuente en cualquier sexo. Ya aquí, hasta aquí es que llega pelvis. Nos vemos, espero que puedan entender todo lo que yo haya tratado de explicar aquí.